Hoy hablaremos sobre dos figuras prominentes en la Biblia que jugaron un papel fundamental en la historia religiosa de Judea en el primer siglo después de Cristo. Estas dos personalidades son Anás y Caifás. En aquel tiempo, la región de Judea estaba bajo el dominio romano y el templo en Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás surgieron como destacados líderes en el mundo judío y sus nombres aparecen en relatos bíblicos. Su influencia está entrelazada con la trama de la crucifixión de Jesús y los eventos relacionados con este acontecimiento fundamental en la historia cristiana. La ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que limitaba la autonomía de los líderes locales, lo que resultó en una relación compleja entre los líderes religiosos judíos, responsables de mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, que buscaban mantener el control político y la paz. El Templo de Jerusalén representaba el corazón espiritual y religioso de la vida judía, atrayendo a peregrinos cada año para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto otorgaba un simbolismo poderoso y un alto valor político a quien controlara el templo. En este contexto de ocupación romana y tensión religiosa, Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes. Ambos formaban parte de la poderosa secta de los saduceos, que no creía en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía y les otorgó poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es importante recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y, a menudo, tensa debido al constante temor de revueltas y pérdida de privilegios causada por la ocupación romana. Esta tensión proporciona el telón de fondo para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Con este contexto histórico en mente, continuaremos explorando quiénes eran Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez, como era común, sino que sirvió en varias ocasiones, destacando así su importancia en el liderazgo judío de la época. Su primer nombramiento ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y permaneció en el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de sucesión en su familia, asegurando así la continuidad y el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un poder considerable en el Templo de Jerusalén, donde supervisaba rituales, administraba sacrificios y hacía cumplir las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también dominaba la recaudación de impuestos del templo y el cambio de moneda. En Lucas 7:45, vemos que Jesús los expulsó del templo acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones, profanando así la religión. El comercio de vendedores de animales y prestamistas en el templo era el negocio más lucrativo de la ciudad. El Talmud judío declara que la casa de Anás estaba maldita, rica y sin escrúpulos, junto con líderes corruptos del sacerdocio cuya presencia contaminaba el santuario. Esto se cree que se debe a sus conspiraciones para planificar persecuciones. Por otro lado, Caifás se casó con la hija de Anás y ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue nombrado sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo y su nombre marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, Caifás asumió un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa porque, aunque Anás ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era evidente. Uno de los momentos más notables de Caifás en la narrativa bíblica ocurrió después de que Jesús resucitara a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al consejo y en el consejo Caifás hizo la famosa pregunta encontrada en el Evangelio de Juan 11:49 y 50. Leamos lo que dice el texto bíblico: «No sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esta declaración de Caifás evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío.
La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús debía morir por toda la nación y no solo por la nación, sino también para reunir en uno solo a los hijos dispersos de Dios. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el consejo acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente. Jesús predicó una reforma religiosa que desafió algunas de las doctrinas y prácticas establecidas por los líderes religiosos de la época, lo que lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado al sumo sacerdote para ser interrogado. Primero fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante los interrogatorios, Anás y Caifás buscaron obtener la confirmación de Jesús de las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús permaneció en gran medida en silencio. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado y condenado. Es importante destacar que Anás y Caifás desempeñaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y presionaron para que se le sentenciara a muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó significativamente a la posterior crucifixión de Jesús en el Monte Calvario. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar la evidencia de que Jesús había resucitado. Por esta razón, ordenó el arresto e intentó matar a Pedro y Juan. Más tarde, también participó en la muerte de Esteban. Caifás jugó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, el gobernador romano de Siria, coincidiendo con la destitución de Pilato de su cargo. Finalmente, Caifás fue miserablemente asesinado y arrastrado fuera de Jerusalén por los romanos. Durante este evento, el templo fue destruido como lo había profetizado Jesús. La tumba familiar de Caifás fue descubierta en 1990 mientras se construía una carretera en una cueva antigua en las laderas de Jerusalén. Por otro lado, Anás murió de manera insana golpeando las paredes después de darse cuenta de que había contribuido a la muerte del Mesías. Como nota adicional, Matías, nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa II en el año 65 después de Cristo, sucediendo a Jesús de Gamala. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo en Jerusalén, como Jesús había profetizado. Espero realmente que hayas disfrutado este video. Si te gustó, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal. Gracias por tu atención y que todos permanezcan con Dios.